Esto que voy a contarte pasó en 1987, en un pueblito de Michoacán que prefiero no nombrar por respeto a las familias que todavía viven ahí. No es una leyenda, no es un cuento para asustar a los niños. Esto pasó de verdad. Y si eres de esas personas que van a misa cada domingo, que confían ciegamente en la gente de sotana, quédate hasta el final, porque lo que descubrieron en esa iglesia va a hacer que te cuestiones todo. Y te lo digo desde ahorita, si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártele este video, porque hay verdades que duelen, pero que necesitan salir a la luz. En ese pueblo, como en muchos otros del campo mexicano, la vida giraba alrededor de 3 cosas: la tierra, la familia y la iglesia. La gente se levantaba antes del amanecer a trabajar la milpa. Regresaba al mediodía con las manos llenas de tierra. Y los domingos, sin falta, toda la familia se ponía su mejor ropa para ir a la misa de las 9. La iglesia no era solo un lugar de rezo, era el corazón del pueblo, el lugar donde se bautizaba a los niños, donde se casaban las parejas, donde se despedía a los muertos. Y el que comandaba todo eso era el padre Anacleto. El padre Anacleto había llegado al pueblo 5 años atrás, en 1982. Lo mandaron de la ciudad. Dijeron que porque necesitaba un lugar más tranquilo, que la vida en la capital lo había enfermado de estrés. Era un hombre todavía joven, de unos 40 y tantos años, con la voz suave y las manos delicadas de alguien que nunca había trabajado en el campo. Al principio la gente lo vio con desconfianza. Los pueblerinos siempre desconfían de los de fuera, sobre todo cuando vienen de la ciudad con sus modos finos y su forma rara de hablar. Pero el padre Anacleto sabía cómo ganarse a la gente. Empezó visitando las casas, una por una. Se sentaba en las cocinas de caña, aceptaba el cafecito que le ofrecían las señoras, escuchaba los problemas de las familias. «Padre, mi hijo se fue pa'l norte y no sabemos nada de él», le decía una madre con los ojos llorosos. Y él, con esa voz tan calmada, le respondía: «Tenga fe, señora. El Señor dice en el Salmo 121, Él cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Su hijo está bajo la protección divina». Y la señora se quedaba más tranquila, sintiendo que Dios mismo le había mandado ese mensaje a través del Padre. Así se fue ganando a todos. A los campesinos les hablaba de la parábola del sembrador. «Ustedes que trabajan la tierra», decía en sus sermones, «saben bien lo que dice Marcos 4:8, que la semilla que cae en tierra buena da fruto, unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por 1. Así es la fe, hermanos. Hay que sembrarla en un corazón limpio». Y la gente asentía emocionada porque nunca habían tenido un cura que los entendiera así, que hablara su idioma, pero había algo que no cuadraba. Doña Agueda, una señora ya grande que había sido catequista por más de 30 años, fue la primera en notarlo. «Ese padre algo tiene raro», le dijo un día a su comadre Cándida mientras lavaban ropa en el lavadero comunitario. «¿Raro cómo?», preguntó Cándida. «No sé bien, comadre, pero fíjese que cuando confiesa a las muchachas jóvenes, se tarda mucho, y las niñas salen del confesionario con los ojos aguados, como si hubieran llorado». Cándida se rió. «Ay, comadre, no ande pensando mal. El padre nomás les está sacando los pecados, por eso lloran. Así debe ser la confesión, para que el alma quede limpia». Y ahí estaba el problema. Nadie quería pensar mal del padre. En los pueblos la figura del cura es casi sagrada. Es el representante de Dios en la tierra, el que perdona los pecados, el que intercede ante el Altísimo. ¿Cómo vas a dudar de alguien así? Sería como dudar de Dios mismo. Así que doña Agueda se calló sus sospechas, aunque el gusanito de la duda seguía ahí, mordiéndole las tripas.
Pasaron los meses y el padre Anacleto se volvió cada vez más importante en el pueblo. Ya no solo daba misa los domingos. Ahora organizaba grupos de oración entre semana, dirigía el coro de la iglesia, daba pláticas a los jóvenes sobre la castidad y el matrimonio. «Hermanos», decía con voz solemne, el Levítico 18:22 es muy claro. Dios nos manda guardar pureza, alejarnos del pecado de la carne. Ustedes, muchachos y muchachas, deben llegar vírgenes al matrimonio. Ese es el mandato del Señor. Y los chavos agachaban la cabeza avergonzados, sintiendo que sus pensamientos impuros los iban a mandar derechito al infierno. Pero mientras predicaba castidad, el padre Anacleto había empezado a hacer visitas nocturnas. Tocaba a las puertas de las casas donde sabía que vivían muchachas solas o viudas jóvenes. «Buenas noches, hija», decía con su sonrisa amable. «Vengo porque me preocupa tu alma. He notado que últimamente no has ido a confesarte». Y las muchachas, educadas para respetar y obedecer al cura, lo dejaban pasar. ¿Qué iban a hacer? Era el padre, el hombre de Dios. Una de esas muchachas era Caridad, una chavita de apenas 18 años. Había perdido a su mamá el año anterior y vivía sola en una casita en las orillas del pueblo. Trabajaba haciendo tortillas para vender, y con eso apenas le alcanzaba para comer. El padre Anacleto empezó a visitarla seguido. «Hija, me preocupa que estés sola», le decía. «Una jovencita como tú necesita guía espiritual». Le llevaba estampitas de santos, le regalaba rosarios, le decía que rezaran juntos, y Caridad, inocente y confiada, lo recibía agradecida pensando que Dios le había mandado un ángel de la guarda. Pero las oraciones se fueron convirtiendo en otra cosa. El padre empezó a hacerle preguntas extrañas durante las confesiones. «Hija, ¿has tenido pensamientos impuros? ¿Has sentido deseo en tu cuerpo? Cuéntame con detalle para poder absolverse bien». Y Caridad, muerta de vergüenza, le contaba sus pensamientos más íntimos, creyendo que así se estaba limpiando el alma. «Muy bien, hija», respondía él, «pero para purificarte completamente necesitas hacer penitencia. Ven mañana a la sacristía después de la misa, que yo te voy a ayudar». Y ahí, en la sacristía de esa iglesia donde generaciones enteras habían sido bautizadas, donde los abuelos se habían casado, donde se guardaban las hostias consagradas y el vino de la comunión, el padre Anacleto cometía sus pecados. Pero no eran pecados comunes, eran pecados disfrazados de bendiciones, de ayuda espiritual, de curaciones del alma, que según él venían directamente de Dios. Si hasta ahora esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete y dale like, porque déjame decirte, lo peor aún está por venir. Quédate, porque te voy a contar cómo este hombre usó las mismas palabras de la Biblia para manipular y destruir vidas. Y si tú, o alguien que conoces, ha sufrido abuso de autoridad, especialmente dentro de la iglesia, cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia te va a resonar profundamente. Caridad empezó a cambiar. La muchacha alegre y platicadora que vendía tortillas en la plaza se volvió callada, con la mirada perdida. Doña Cándida, que le compraba tortillas todas las semanas, lo notó. «¿Qué te pasa, mijita? Te veo muy pálida». Caridad nomás negaba con la cabeza. «No, no es nada, señora. Nomás ando cansada». Pero no era cansancio. Era la carga de un secreto que la estaba matando por dentro. El padre Anacleto la había convencido de que lo que pasaba entre ellos era voluntad de Dios. Le citaba la Biblia con una facilidad asquerosa. «Hija, el Cantar de los Cantares dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Esto que compartimos es amor sagrado. Es la forma en que Dios manifiesta su amor a través de mí hacia ti». Y cuando Caridad lloraba y le decía que eso no se sentía bien, que algo adentro le decía que estaba mal, él la callaba con más versículos. «No, hija,
Lo que sientes es la lucha entre tu espíritu y tu carne. Romanos 8:6 dice, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Tienes que confiar en mí, que soy el instrumento de Dios. Y la pobre muchacha, criada para creer que el cura nunca se equivocaba, que dudar de él era dudar de Dios mismo, se tragaba sus lágrimas y seguía yendo a esas sesiones de purificación espiritual que la estaban destrozando por dentro. Pero Caridad no era la única. Había otras muchachas, otras mujeres que vivían el mismo infierno en silencio. Estaba Rosario, una viuda de 30 años con 3 hijos. El padre la visitaba con el pretexto de ayudarle a sobrellevar el luto. Hermana, sé que has sufrido mucho con la muerte de tu esposo, pero recuerda lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Déjame ser el instrumento de esa sanación. Y Rosario, desesperada por sentir algo que no fuera dolor, caía en sus redes. También estaba Mari Carmen, una chamaca de apenas 15 años que ayudaba en la sacristía. El padre la había elegido como su ayudante especial para preparar las misas. Eres muy devota, hijita, le decía. Tienes vocación de servicio. Tal vez Dios te esté llamando para ser monja algún día. Y la niña se llenaba de orgullo pensando que el padre veía en ella algo especial. Pero esa vocación que él decía ver no era más que una excusa para tenerla cerca, para ir acostumbrándola poco a poco a sus toques paternales, que cada vez se volvían menos inocentes. El padre Anacleto había construido un sistema perfecto. Usaba la Biblia como arma, el confesionario como trampa y la fe de la gente como escudo. Sabía exactamente qué versículos citar para cada situación. Si una mujer se quejaba de su esposo borracho, él le decía, 1 Corintios 7:3, manda que el esposo debe cumplir con su mujer el deber conyugal, e igualmente la mujer con su esposo. Ven, que yo te voy a enseñar cómo debe ser el verdadero amor. Si una muchacha dudaba de sus métodos, él sacaba Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Era un maestro de la manipulación disfrazada de santidad, y lo peor es que cuando alguna de sus víctimas intentaba hablar, nadie le creía. Una vez Caridad juntó valor y le contó a su tía lo que estaba pasando. La tía la cacheteó ahí mismo. ¿Cómo te atreves a hablar así del padre? ¿Qué te pasa? Esas son mentiras del demonio que te está metiendo en la cabeza para alejarte de Dios. Vas a ir a confesarte ahora mismo y a pedirle perdón por esos pensamientos tan cochinos. Caridad salió llorando, sintiéndose más sucia y culpable que antes. Si su propia familia no le creía, ¿quién iba a creerle? Pero hay algo que el padre Anacleto no contaba. Hay secretos que por más enterrados que estén, tarde o temprano salen a la luz. Y en los pueblos chiquitos, aunque la gente se haga de la vista gorda, hay ojos que ven y lenguas que hablan. Doña Águeda, la catequista que desde el principio había sentido que algo andaba mal, empezó a juntar piezas. Notaba cómo ciertas muchachas bajaban la cabeza cuando el padre las saludaba después de misa. Veía cómo otras dejaban de ir a la iglesia de repente sin ninguna explicación. Escuchaba rumores que la gente decía a medias y luego se callaba avergonzada. No, comadre, mejor ni hablamos de eso, que es pecado andar de chismosos. Un día de mayo de 1987, doña Águeda estaba limpiando la sacristía porque la muchacha que normalmente lo hacía se había enfermado. Mientras trapeaba, encontró algo raro debajo de uno de los muebles donde se guardaban las vestiduras del padre. Era un sobre amarillo, medio arrugado. Lo abrió sin pensarlo mucho. Adentro había fotos. Fotos que le helaron la sangre. Eran fotos de muchachas del pueblo. Algunas vestidas, otras no. Algunas dormidas. Y en varias de ellas aparecía el padre Anacleto,
sin sotana, con una sonrisa que doña Agueda nunca le había visto, una sonrisa que no tenía nada de santa. Había también cartas que le mandaban mujeres de otros pueblos, mujeres que hablaban de nuestro secreto, de lo que compartimos, de cuando volverás a visitarme. Doña Agueda sintió que las piernas no le respondían. Se sentó en una banca de la sacristía con las fotos temblándole en las manos. Ahora entendía todo. Las muchachas que salían llorando del confesionario, las visitas nocturnas, el cambio en Caridad y en tantas otras. No eran imaginaciones suyas, no eran chismes. Era la verdad más horrible que ese pueblo había enfrentado jamás. Dios mío, susurró. ¿Qué hacemos ahora? Ahora viene la parte donde todo explota. Si pensabas que lo anterior era fuerte, prepárate porque lo que te voy a contar es cómo un pueblo entero tuvo que enfrentar la verdad más dolorosa de su historia. Y ojo con esto, si en tu familia, en tu comunidad, en cualquier lugar donde tú frecuentas, hay alguien que abusa de su poder, escondiéndose detrás de una posición de autoridad. Presta mucha atención porque las señales siempre están ahí. Doña Agueda no durmió esa noche. Las fotos y las cartas estaban escondidas debajo de su colchón, quemándole la conciencia como brasas. Sabía que tenía en las manos una bomba que iba a destruir la paz del pueblo. Pero también sabía que el silencio era complicidad. Efesios 5:11 se repetía a sí misma. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Al día siguiente, muy temprano, fue a buscar a don Fermín. Don Fermín tenía 72 años. Había sido delegado municipal, catequista, organizador de las fiestas patronales. Si alguien podía hacer algo sin que se armara un desmadre, era él. Tocó a su puerta cuando apenas estaba amaneciendo. Don Fermín la recibió sorprendido. «¿Doña Agueda? ¿Qué hace levantada tan temprano? ¿Pasó algo?» Ella nomás le extendió el sobre amarillo sin decir palabra. «Mire esto, don Fermín, y después me dice si no pasó nada». El viejo abrió el sobre y conforme iba viendo las fotos, su cara se fue poniendo pálida. Se tuvo que sentar porque las piernas le flaquearon. «No puede ser», murmuraba. «No puede ser». Luego leyó las cartas, cada una más explícita que la anterior. Cuando terminó, se quitó el sombrero y se agarró la cabeza con las dos manos. «Virgen Santísima, ¿qué vamos a hacer?» Esa misma mañana, don Fermín reunió en secreto a los hombres de confianza del pueblo. Eran 6 en total, contando a doña Agueda que insistió en estar presente. Se juntaron en el corral de la casa de don Fermín, lejos de oídos curiosos. Les mostró las pruebas. Hubo silencio. Un silencio pesado, de esos que duelen en el pecho. Don Genaro, un campesino de manos enormes y pocas palabras, fue el primero en hablar. «Hay que matarlo», lo dijo así, sin más, con la misma calma con la que hubiera dicho «hay que regar la milpa». Los demás lo voltearon a ver. Don Fermín negó con la cabeza. «No, compadre, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Eso nos convierte en lo mismo que él». «¿Entonces qué?», preguntó don Fidel. «¿Vamos con el obispo? ¿Cree que nos van a hacer caso? Nos van a decir que somos unos mentirosos, que andamos inventando cosas para desprestigiar a la iglesia». Tenía razón, y todos lo sabían. La palabra de unos campesinos contra la de un cura. ¿Quién iba a ganar? Pero don Fermín era astuto. «Tenemos pruebas, fotos, cartas, y vamos a conseguir más. Vamos a hablar con las muchachas, con las mujeres, vamos a juntar testimonios, y cuando tengamos todo, vamos a ir no solo con el obispo, vamos a ir con las autoridades civiles también». Durante las siguientes 2 semanas, doña Agueda y don Fermín visitaron casa por casa. Al principio las mujeres negaban todo. El miedo y la vergüenza las tenían calladas. «No sé de qué me habla don Fermín. El padre es un hombre de Dios. Él nunca haría nada malo».
Pero cuando les mostraban las fotos, cuando les decían que no estaban solas, que había otras, que no las iban a juzgar, poco a poco empezaron a abrirse. Caridad fue la primera en hablar con detalles. Lloró durante horas mientras doña Agueda la abrazaba. Le contó todo. Las visitas nocturnas, las curaciones espirituales, los versículos de la Biblia que el padre usaba para justificar lo que hacía. Me decía que era una prueba de fe, como la que Dios le puso a Abraham, cuando le pidió que sacrificara a su hijo, que yo tenía que ser obediente como María, que aceptó la voluntad de Dios. Y yo le creía, doña Agueda. Le creía porque es el padre, porque pensé que él sabía más de Dios que yo. Después habló Rosario, luego Mari Carmen. Una por una, 7 mujeres se atrevieron a contar su verdad. Algunas eran mayores, otras apenas unas niñas, todas con la misma historia. El padre Anacleto había usado su posición, su poder, la fe que ellas tenían, para abusar de ellas, y lo había hecho citando la Biblia, convirtiéndola en un arma. Mientras tanto, el padre Anacleto seguía dando misa como si nada. Ese domingo predicó sobre el perdón. Hermanos, decía con voz solemne, Mateo 6:14 nos dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No guardemos rencores. Perdonemos como Dios nos perdona. Y la gente asentía, sin saber que ese mismo hombre que les hablaba del perdón había destrozado vidas sin ningún remordimiento. Don Fermín ya tenía todo listo. Los testimonios escritos, las fotos, las cartas, copias de todo guardadas en lugares diferentes por si acaso. El lunes en la mañana salió rumbo a Morelia. Iba a ir directamente con el obispo y con el ministerio público. No iba a dejar que este caso se quedara enterrado. Pero en los pueblos las noticias vuelan. Alguien vio salir a don Fermín muy temprano con su morral lleno de papeles. Alguien escuchó algo. El caso es que para el martes en la tarde, cuando don Fermín regresó, el padre Anacleto ya no estaba. La sacristía estaba vacía. El cuarto donde dormía el padre, limpio. No había ropa, no había papeles, no había nada. Se había ido en la madrugada sin avisar a nadie. Un campesino que madrugaba a ordeñar sus vacas, lo vio subirse a un carro que lo esperaba en la carretera. No iba solo. Llevaba maletas y una bolsa negra grande. Don Fermín se quedó con rabia. Se nos fue el maldito. Pero no todo estaba perdido. Tenía las pruebas, y las autoridades ya estaban al tanto. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esta historia te resonó. Ya sea porque te pasó algo similar, porque conoces a alguien que lo vivió, o simplemente porque entiendes que hay verdades que necesitan contarse. Quédate hasta el último minuto porque voy a revelarte qué pasó realmente con el padre Anacleto, y cuál es la lección que todos, absolutamente todos, necesitamos aprender de esto. La investigación que siguió fue lenta y dolorosa. El obispado, como muchos esperaban, trató de minimizar el caso. Es un asunto interno de la Iglesia, decían. Nosotros nos encargaremos. Pero don Fermín y la gente del pueblo no se quedaron callados. Buscaron abogados, fueron a los medios. En 1987. Todavía no había internet ni redes sociales, pero había periódicos y radios. Y la historia empezó a salir. Resultó que el padre Anacleto no se llamaba Anacleto. Su nombre real era Armando Villegas. Y no era la primera vez que hacía esto. La Iglesia lo había estado moviendo de pueblo en pueblo cada vez que surgían rumores. Primero estuvo en Guanajuato. Hubo quejas. Lo movieron a Jalisco. Más quejas. Lo mandaron a Michoacán pensando que en un lugar más aislado se iba a controlar. Pero en lugar de controlarse, perfeccionó su sistema. Cuando las autoridades finalmente lo encontraron, estaba escondido en casa de un familiar en Guadalajara. Lo arrestaron en agosto de 1987. El juicio duró 2 años. Fue largo, doloroso, público.
Las muchachas del pueblo tuvieron que ir a declarar una y otra vez, reviviendo el trauma frente a abogados, jueces, reporteros. Algunos en el pueblo les decían mentirosas. Otras familias les daban la espalda. Por culpa de ustedes mancharon el nombre de nuestra iglesia, les decían, como si ellas fueran las culpables. Pero hubo gente buena también. Doña Agueda no las dejó solas ni un día. Don Fermín vendió 2 vacas para pagar los gastos del abogado. Otras mujeres que habían vivido cosas similares en otros pueblos se sumaron a las denuncias. Al final fueron 22 mujeres las que declararon contra él. 22 vidas que él había destruido usando el nombre de Dios. Armando Villegas fue sentenciado a 17 años de prisión en 1989. Salió en el 2003 por buena conducta. Hoy, en el 2026, tiene más de 80 años. Vive en algún lugar de Jalisco. Nunca pidió perdón. Nunca admitió nada. La iglesia lo desacreditó, le quitó la sotana, pero nunca hizo nada más. No compensó a las víctimas. No les dio terapia. No les pidió perdón. Nada. El pueblo tardó años en sanar. La iglesia se quedó sin cura por un tiempo. Mucha gente dejó de ir a misa. Otros se fueron a las iglesias evangélicas. Las familias se dividieron. Algunos seguían sin creerles a las muchachas, convencidos de que todo era un complot contra la Iglesia católica. El demonio está atacando a nuestra fe, decían. Pero de todo ese dolor salió algo bueno. Las mujeres que hablaron, que se atrevieron a romper el silencio, le abrieron el camino a miles más. Porque resultó que este no era un caso aislado. En todo México, en toda Latinoamérica, en el mundo entero, había curas, pastores, hombres de Dios, haciendo lo mismo. Usando la fe como arma, el poder como escudo, la Biblia como excusa. Caridad, que fue la primera en hablar, se mudó a la ciudad después del juicio. Estudió psicología y ahora trabaja ayudando a víctimas de abuso. Nadie va a volver a usar a Dios para hacerle daño a otra persona, si yo puedo evitarlo. Dice, tiene 57 años y una fundación que ayuda a mujeres en comunidades rurales a identificar y denunciar el abuso de autoridad. Ahora, la lección de todo esto. Y escúchame bien porque esto es lo más importante que te voy a decir en todo el video. Ningún hombre, por más sotana que traiga, por más títulos que tenga, por más Biblias que cite, está por encima de la ley de Dios que dice: no dañarás a los inocentes. Ninguna posición de autoridad te da derecho a abusar. Y ninguna fe te obliga a quedarte callado ante el abuso. La Biblia que ese hombre usaba para manipular, esa misma Biblia dice en Mateo 18:6, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Dios no protege a los abusadores. Dios protege a los inocentes. Si tú o alguien que conoces está viviendo algo así, ya sea en una iglesia, en tu familia, en tu trabajo, donde sea, habla. Busca ayuda. No estás solo. Y no eres responsable de lo que te hicieron. El único culpable es el que abusó de su poder. Y si eres de los que dice, ay, eso son puras mentiras, así es el demonio atacando a la iglesia, déjame decirte algo. El verdadero ataque a la iglesia no son las denuncias. El verdadero ataque son los lobos vestidos de ovejas que usan la fe para hacer daño. Mateo 7:15 lo dice clarito. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora sí, antes de que te vayas, contéstame esto en los comentarios. ¿Conoces algún caso similar? No me digas nombres ni lugares si no quieres, pero cuéntame si esto te resonó porque pasó en tu pueblo, en tu familia, o si tú mismo viviste algo así. Tu historia puede ayudar a alguien más a hablar.
Suscríbete a este canal si quieres más historias reales del campo mexicano y demás países, historias que necesitan contarse aunque duelan. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque el silencio protege a los culpables, pero la verdad libera a las víctimas. Y recuerda esto, la fe es hermosa, la iglesia puede ser un lugar de paz, pero nunca, nunca, nunca dejes que nadie use tu fe para hacerte daño. Dios está de tu lado, no del lado del abusador. Nos vemos en la próxima historia, y que Dios bendiga a todas las personas que han tenido el valor de hablar cuando nadie quería escuchar.